Empecemos con el texto. Yo sigo la Biblia de Jerusalén. Espero que ustedes tengan la Biblia de Jerusalén. Y si no, la que ustedes tengan. Las variantes a veces no son tan importantes. Y si hay alguna variante que a ustedes les llame la atención, me lo hacen saber para que la comentemos. Pero el texto de la Biblia de Jerusalén sigue siendo el mejor texto de nuestro relato yavista de la creación. Vamos entonces a empezar el análisis. Primero, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. El día es una expresión bíblica que no significa necesariamente 24 horas. Sirve como una alusión a el tiempo salvífico por excelencia. Cuando los profetas hablan del día de Yahvé, están hablando de la intervención prodigiosa de Dios. Claro que las intervenciones prodigiosas de Dios suelen ser en la Biblia acontecimientos que podrían tener explicación desde la mera historiografía. Una guerra, una conquista, el nacimiento de un primogénito del rey, la conclusión del diluvio, el día de la dotación de la ley en el Sinaí, el día de la alianza. Pueden ser acontecimientos que tendrían explicaciones meramente humanas, pero que el autor bíblico lee, y con él su comunidad teológica, la comunidad de Israel, lee ese acontecimiento como una intervención de Dios. Y entonces el día significa la intervención. Aquí se trata del primer día, es un relato de creación. Y entonces estamos hablando de la primera intervención salvífica de Dios, que es crear. El otro relato de la creación de Génesis 1 utiliza otro recurso para hablar de esta primera intervención de Dios para salvar, que es la creación. Y utiliza la palabra principio, Bereshit. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza el capítulo 1. Utiliza la palabra principio para indicar no solo que inicia el tiempo, sino que esta es la primera acción salvífica de Dios. Crear. Aunque Israel no fue esa la primera experiencia que tuvo. Israel primero experimentó a Dios en su historia, cuando Dios lo sacó de Egipto, o cuando Dios habló con Abraham y lo invitó a la primera alianza. Primero Israel va descubriendo a un Dios que salva, a un Dios que promete, a un Dios que abre futuro, a un Dios que libera de la esclavitud. Y poco a poco Israel va llegando a la idea de que ese Dios en concreto, que es su Dios, es el creador del universo. Va a tardar siglos en que esto suceda. Pero evidentemente cuando se ordenan los textos bíblicos, ya hay una gran claridad en todos los redactores, sobre todo Esdras, que es el que puso orden a todo el Antiguo Testamento, tal como lo tenemos, prácticamente tal como lo tenemos hoy en día. Ya hay una absoluta claridad que el Dios de Israel es el Dios creador del universo y por lo tanto de todos los hombres. Y entonces se colocan al inicio de la Biblia los dos relatos que hablan de la primera intervención salvífica de Dios, que es crear. El Génesis 1 con la palabra Bereshit y el Génesis 2, nuestro capítulo, con la palabra el día. El día. No es un día cualquiera, sino el día por antonomasia, que da lugar a todo cuanto existe. Yo recuerdo un retiro en el seminario que nos dio un padrecito jesuita, y era precisamente con este texto de la Biblia, pero toda una meditación que duró 45 minutos, solo fue con la palabra el día, con estas dos palabritas con las que inicia el texto. Y nos hizo remontarnos a nuestra propia creación, al momento en que surge nuestro ser, en medio de infinidad de seres posibles que Dios había creado. La maravilla que significa la elección de Dios, de esta combinación cromosomática única en toda la historia de la humanidad, que soy yo. No hay otra combinación cromosomática como la mía.
Esto da lugar a seres únicos e irrepetibles. Y entonces, la maravilla que es esta primera intervención salvífica que rescata al hombre del no ser, del nunca haber existido, y lo coloca en la historia, lo hace existir. El día en que Yahvé Dios, aquí utiliza dos palabras para referirse a la divinidad. La palabra Yahvé, que es la suya preferida, él es el yavista, ¿verdad que sí? Es su palabra preferida. Él quiere lograr que Yahvé se convierta en la única divinidad a la que se dirijan sus hermanos judíos cuando oran, porque cada uno oraba utilizando cualquiera de los nombres que habían aprendido durante su larga estancia en las tierras cananeas. Entonces hay una lucha del yavista que va a llegar hasta los profetas, que van a seguir luchando por ello, para lograr erradicar, borrar de la mente de los judíos los otros nombres de Dios y lograr establecer el tetragrama sagrado, el nombre de Yahvé, como el único nombre de su Dios. Y entonces, pero aquí está queriendo como hacer un guiño a los que todavía no dan este paso. Estamos en los inicios de la teología judía. Es el primer intento judío teológicamente pensado, sistematizado, programado, digámoslo así, para ir haciendo cambios en la religiosidad del pueblo. Y entonces se permite a sí mismo, junto al nombre preferido que es Yahvé, aunque era el nombre minoritario en las tribus, solo la tribu de Leví y luego por contagio con la de Leví, otras tribus del sur utilizaron el nombre de Yahvé. Pero la mayoría de las tribus le llamaban Elohim. Elohim. El autor, queriendo congraciarse con las tribus que seguían utilizando el nombre de Elohim, utiliza los dos nombres, Yahvé Elohim, Yahvé Dios. En las Biblias, dependiendo qué Biblia usted tenga, a veces se traduce Yahvé como Señor y Elohim como Dios. Entonces, cuando encontramos la palabra Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, la palabrita hebrea que está detrás es Elohim, el nombre de esta divinidad que sobre todo utilizaban las tribus del norte. Cuando se encuentre usted la palabra el Señor le dijo a Abraham tal cosa, el nombre que está detrás de la palabra Señor es el nombre Yahvé. Aquí la Biblia de Jerusalén ha decidido utilizar los dos nombres tal como se conocían en su época. Yahvé, Dios. Yahvé, Elohim. Dios. El nombre de Yahvé tiene formas más arcaicas que aparecen en la Biblia y a veces aparecen acompañando el nombre de una persona. Viene de la raíz Yah y era uno de los nombres que se le daba a este Dios, Yah, que es como una abreviatura de Yahvé. O también en algunas tribus, la tribu de Moisés le llamaba Yahú, Yahú. Y Elohim es el plural, un plural que es más bien de intensidad más que de cantidad, del Dios principal de los cananeos, que es Él. Nuestro autor se está refiriendo a un solo Dios, aunque utilice dos nombres. Sabemos que se está refiriendo a un solo Dios porque el verbo está en singular. Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. La tierra y los cielos también se puede traducir la tierra y el cielo, como leyó en su versión de la tercera edición de la Biblia de Jerusalén nuestra hermana Lot. Pero en algunas Biblias, la que yo tengo, que es la Biblia de Jerusalén del 75, pone cielos en plural. ¿Por qué hay esta diferencia en las Biblias? Porque los manuscritos que han llegado hasta nosotros, algunos ponen cielo en singular y otros manuscritos ponen cielos. La Biblia de Jerusalén, después de varios congresos bíblicos internacionales y después de varias ediciones de su Biblia, en las últimas ediciones ha pasado al singular, lo que en sus primeras ediciones venía en plural. Porque al principio siguió una corriente documental, una corriente de papiros, y después se adscribió a otra corriente. Las investigaciones le han dado más fuerza a la segunda corriente que pone en singular.
Sin embargo, hay fuertes argumentos para sostener la pluralidad como texto original, pero aquí discuten los exegetas, no tiene mucha importancia, pero yo prefiero la traducción al plural, es decir, esa corriente documental, que es la que también sigue el padre Luis Alonso Shekel, de poner los cielos en plural. Lo voy a explicar enseguida. Primero, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. Esta manera de representar la totalidad de lo real, porque al hablar de la tierra y los cielos, el autor bíblico está utilizando un mecanismo de la literatura de aquella época que se llamaba merismo. Ahí se los puse yo juntito a la expresión bíblica, merismo, que significa referirse a la totalidad de algo mencionando las partes extremas. Merismo significa en griego división. Entonces, lo que está dividido, lo que es una totalidad, se divide en sus dos partes extremas. Es un recurso literario para hablar de totalidad. Recuérdense que ellos no tienen la palabra totalidad, que es una abstracción griega. Entonces, tienen que utilizar una imagen más plástica, las partes. La tierra y los cielos son cosas que se pueden ver. Incluso la tierra se puede tocar. Entonces son dimensiones perfectamente ubicadas en el espacio, pertenecen a la plasticidad de este pensamiento. Pero con tierra y cielos, el autor quiere referirse a todo lo existente. Ellos no sabían que había otros mundos. Ellos no sabían lo que eran los planetas, lo que eran las estrellas, las galaxias. Para ellos todo queda englobado en el cielo que se ve desde aquí abajo y en la tierra. Pero al mismo tiempo, la palabra tierra tiene amplios significados antropológicos. La tierra es en la Biblia no solo la tierra física que pisan nuestros pies cuando caminamos. La tierra es en la Biblia normalmente todo el mundo de lo humano, toda la esfera antropológica, todo lo que implica la existencia humana. Y entonces no solo las cosas físicas, porque la experiencia humana también tiene cosas espirituales. Y en la medida en que sea una experiencia humana, eso se llama tierra. Las pasiones son tierra, los sueños son tierra, las guerras son tierra, el amor es tierra. Todo lo que es el mundo de lo humano es tierra. Por contraposición a la tierra, los cielos representan el mundo de lo divino. Por eso, una corriente documental que ha sido muy interpretada, incluso desde la época de los santos padres, allá en el inicio del cristianismo, interpretan los cielos en plural, porque el mundo de Dios es un mundo tan vasto, tan inmenso, tan incalculable, que en el fondo le cabe más el plural que el singular. No hay un solo cielo, hay muchos cielos. Y los cielos, aquí dice que son creados por Dios. Por lo tanto, no es el mundo donde Dios vive, que es la manera como hoy un católico de a pie se imagina el cielo. Ah, allá está papá Dios. Allá se fue tu abuelita al cielo con papá Dios. Bueno, ese no es el concepto bíblico. Ese es el concepto griego. Los griegos se imaginan que el alma, cuando se desprende del cuerpo, se va al mundo de los seres divinos, el cielo. Y allá se queda con los dioses. Pero eso no es Biblia. Eso no es pensamiento judío ni cristiano. Es pensamiento griego. Los cielos, dado que aquí se dice que Dios los creó en el primer día salvífico, y por lo tanto, ¿para quién es la salvación? Siempre es para el hombre, para el hombre. No es que hay salvación para otro tipo de criaturas. Siempre que la Biblia alude a la salvación, y está aludiendo a la salvación con la palabra el día, está aludiendo a una intervención de Dios a favor del hombre. Por lo tanto, estos cielos son para el hombre. Y entonces aluden a todo ese ámbito sobrenatural que desborda nuestras capacidades, que desborda lo que nosotros podemos imaginar, lo que nosotros podemos controlar,
pero que Dios ha creado para comunicarnos algo de lo divino, algo de lo divino. Nosotros no sabríamos nada de lo divino si Dios no nos diera acceso a ese mundo que está de alguna manera más allá del nuestro, que es la tierra. Y entonces los cielos, fíjense qué interesante, los cielos son todas las realidades que Dios ha creado para que nosotros tengamos acceso al mundo de Dios. La fe, el cielo, es uno de nuestros cielos. Sin la fe no tendríamos acceso al mundo de Dios. Los que no tienen fe, los ateos, solo tienen un mundo, la tierra. No tienen otros mundos, no tienen otras dimensiones, no tienen otras realidades hacia las cuales desplegar todo su potencial. Todo queda atrapado en lo terráqueo. En cambio, para el que tiene fe, tiene acceso a los cielos. Y el primer cielo es la fe, por supuesto. Pero también la gracia, ¿verdad? Que sí, la doctrina cristiana de la gracia es muy importante. Y la gracia, que es la fuerza que Dios nos da para enfrentar los límites que se desprenden de la tierra, las tentaciones que vienen de la tierra, del mundo de lo humano. Acuérdense, la tierra es todo el mundo de lo humano. Si alguien puede controlar su ira contra un enemigo que le ha destrozado la vida, es porque recibe una fuerza de lo alto, de los cielos, y esa fuerza es la gracia de la mansedumbre o de la bondad o de la paciencia, del autocontrol, llámelo usted como quiera. Los cielos son tan numerosos como experiencias espirituales. Si nos vamos a la definición de espiritualidad cristiana, la definición de espiritualidad que damos los cristianos, porque también damos una definición los cristianos de lo que es la espiritualidad cristiana, pero es otra cosa. La definición cristiana de espiritualidad es el modo concreto como una persona se apropia el dato de la fe. Esa es la espiritualidad definida por los cristianos. El modo concreto como cada persona se apropia el dato de la fe. Y por el dato de la fe usted abarque todo lo que significa la fe. La revelación, la moral, la relación con Dios, la relación con el otro, pero vivida desde la fe, los sufrimientos de la vida, el dolor, la enfermedad, la muerte, la manera como cada uno de nosotros se apropia el dato de la fe, que ilumina todos los espacios de la existencia humana. Esto se llama espiritualidad. ¿Cuántas espiritualidades cristianas hay? Pues tantas como cristianos, porque cada cristiano se apropia de una manera concreta y única el dato de la fe. No hay una sola espiritualidad cristiana, hay millones de espiritualidades cristianas, porque cada uno tiene una forma específica de apropiarse el dato de la fe. Bueno, eso, espiritualidad cristiana, es otro de los cielos. Es decir, realidades que Dios posibilita, que Dios abre para el hombre, de manera que el hombre no se vea atrapado solo en las coordenadas de la historia, la tierra, sino que se vea además catapultado hacia las coordenadas de la metahistoria, más allá de la historia, los cielos, el mundo que Dios ha creado para el encuentro con su criatura máxima, que es el ser humano. Muy bello. Esta manera de comenzar el relato es ya de una gran teología y de una gran fuerza evocadora, porque ya de entrada se nos presenta a nosotros mismos como criaturas bidimensionales. Pertenecemos a una dimensión que es la tierra, pero por acción de Dios, y cada uno de nosotros puede ubicar el día de la acción de Dios en su propia historia en que comenzó su fe. Puede ser cuando la abuelita me enseñaba Padre Nuestro, la Ave María, puede ser. O puede haber sido más tarde, quizás para la primera comunión. O quizás en la juventud, cuando un maestro dijo algo en un salón y pácatelas. Y empezaste a creer en Jesús, qué sé yo. Cada uno de nosotros podría y debería, para gozo de su corazón, ubicar el día en que creó Dios para él una tierra nueva y unos cielos. Una tierra que realmente pueda ser humana para él. Y unos cielos que abren posibilidades infinitas para su propio desarrollo. Somos bidimensionales.
Somos históricos y estamos condicionados por nuestra historia, condicionados por nuestros padres, por nuestra biología, por nuestra genética, por nuestra cultura, por nuestro país, por nuestra educación, por nuestro lenguaje, por nuestro nivel escolar, por nuestra situación socioeconómica. Todo eso es tierra que nos condiciona. Pero también somos, de alguna manera, ya ciudadanos de otro mundo, los cielos, el mundo que Dios ha facultado, posibilitado para nosotros, que desborda todo lo terráqueo, pero es accesible al hombre si se deja guiar por Dios. Entonces, ya de entrada somos una realidad antinómica, de alguna manera bidimensional, y no siempre va a ser fácil para nosotros vivir la relación entre estas dos dimensiones. A veces le damos más fuerza a la tierra, a los asuntos humanos, y a veces le damos más fuerza a los cielos, desentendiéndonos de la historia en una espiritualidad de fuga mundi que ya no se puede llamar espiritualidad cristiana. Cuando la espiritualidad te saca de la historia y te impide cumplir tus compromisos con la historia, eso ya no es espiritualidad cristiana, es una desviación de la fe, una psicopatología de la religión. Fuga mundi se llama, escape del mundo. Hay muchos religiosos que escapan del mundo y se escudan en una fe, en una supuesta vocación para escapar del mundo. ¿Cuántas monjas en el siglo XVIII se conocieron que entraban al convento para no enfrentar el matrimonio, para no casarse, porque las casaban a la fuerza con el hombre que la familia decidía? Entonces, pues a veces se inventaban una vocación, preferían hacerse monjas que casarse con un infeliz que le había escogido la familia y de la que ella no estaba enamorada. Y entonces esa no es una espiritualidad auténtica, es una espiritualidad de fuga frente a la historia que a veces es imposible de vencer. Los condicionamientos de la historia en una cierta época a veces son imposibles de vencer. Y enfrentarse a esos mecanismos opresores de la historia a veces da un gran miedo. Y entonces se buscan escapes para apuntar hacia otras realidades que permitan sobrellevar lo terráqueo. Muy bien. Cuando Dios hizo esto, los cielos y la tierra, no había, fíjense la descripción de la nada, como no conoce la nada el autor, porque es una abstracción griega la nada, ese concepto no existía cuando él escribió su relato. Fíjense cómo describe la nada. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo y sacara un manantial de la tierra para regar toda la superficie del suelo. Bueno, vamos a analizar primero el versículo 5 y luego nos metemos al 6 que tiene sus problemas. El 5, la imagen de la nada viene presentada como un inmenso desierto. No había en la tierra ningún tipo de arbusto, ningún tipo de hierba. No había nada que hubiera germinado. O sea, todo es un inmenso desierto que para los hebreos caminantes nómadas de los que nació Israel era la imagen de la desolación total, de la ausencia de vida. Y por lo tanto para ellos fue una imagen privilegiada para hablar de lo que nosotros llamamos la imposibilidad del ser. El hombre no puede vivir en el desierto, no por mucho tiempo, no si no encuentra a corto plazo un oasis, un lugar donde refugiarse de esas condiciones tan amenazadoras como son las condiciones del desierto. Entonces, es una imagen de la imposibilidad de la vida y por lo tanto de la imposibilidad del ser. Se va acercando, pero faltan siglos para que alguien acuñe en otra cultura, en el mundo griego, el concepto de la nada. Lo curioso de esta descripción de la nada, o sea, del inmenso desierto que es el mundo, digámoslo así, es que se nos dan dos razones. Una es absolutamente lógica. ¿Por qué no hay nada? Porque Dios no había hecho llover sobre la tierra. Para los hombres de aquella época, la lluvia era un don de Dios, porque ¿de dónde viene la lluvia? De los cielos. ¿Y quién creó los cielos? ¿Y qué representan los cielos? El mundo de Dios, en la medida que Dios nos lo ha hecho accesible. Bueno, de ese mundo de Dios que Él ha hecho accesible para nosotros, de ahí vienen las lluvias. Ellos se imaginaban que las lluvias
eran producidas por la apertura de unas puertas que los ángeles movían a la orden de Dios, unas compuertas que se abrían y el agua de arriba se venía hacia abajo. Ellos pensaban que lo que había arriba eran aguas, por eso se veía todo azul, como las aguas del mar. Por eso el capítulo 1 de Génesis presenta la separación de las aguas de abajo de las aguas de arriba y la creación de esta bóveda de cristal llamada firmamento, con la que Dios impide que las aguas de arriba irrumpan sobre la tierra y lo inunden todo de nuevo. Entonces es lógico que no haya nada porque Dios no ha hecho llover. Y por lo tanto el agua, en esta cosmología que es acuática, que es desértica, perdón, el agua es bendición. Es vida que solo Dios puede dar. Como el agua viene de su mundo, el único que puede dar vida a este desierto es Dios, porque es el único que puede hacer bajar las aguas. Entonces hay que desprendernos de la imagen, del ropaje literario, para irnos al mensaje teológico. El mundo es un desierto, es decir, un espacio donde el ser se asfixia, donde el ser no puede existir si no hay un Dios que le sustenta. Hay una relectura contemporánea del versículo 5, todo un libro teológico solo sobre el versículo 5, compuesto por un cristiano de la iglesia protestante que es Vincent Taylor, el gran especialista en Marcos. Este libro se llama Lluvia Vivificante. Y en ese libro, que solo es sobre el versículo 5, no aborda ninguna otra cosa, el versículo 5, desarrolla este gran pastor metodista, este gran biblista, maestro de todos los que han estudiado Marcos en el siglo XX, estudiaron con Vincent Taylor. Desarrolla lo que significa la acción de Dios para dar vida y lo que significa la acción del hombre contraria a la acción de Dios que da la vida. Cómo el hombre es generador de muerte cuando se cierra a la acción de Dios. Cómo el hombre mismo, atrapado en la dimensión de lo terráqueo, se va asfixiando, se va secando, se va marchitando si no se abre, si no se topa con algún Dios en la vida. No necesariamente el Dios cristiano, puede ser uno de los 3 dioses principales de la India, puede ser el Dios Alá de los musulmanes, puede ser el Yahvé de los judíos, pero el ser humano está necesitado para poderse desarrollar en plenitud del contacto con el ser divino y de recibir del ser divino aquello que le nutre. Y aquí se presenta la ausencia de lo nutriente, arbustos, hierba y germinación. La ausencia de lo nutriente. Una vida sin Dios es una vida famélica, es una vida de desnutrido. El hombre no logra desarrollarse plenamente si está desnutrido. El único que nutre a profundidad, a cabalidad, es Dios. Entonces, una primera gran afirmación del Génesis. Pero luego viene una desconcertante. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué todo es un inmenso desierto? Sí, porque Dios no ha hecho llover, pero no había hombre que labrara el suelo y sacara un manantial de la tierra para regar toda la superficie del suelo. Primero, el hombre es presentado. La primera imagen del hombre que se da en el relato ya vista es la de trabajador de la tierra, trabajador del suelo de la tierra. Y esa tierra se nos acaba de decir en el versículo inmediato anterior que ha sido creada por Dios. El día que Dios hizo la tierra y el cielo, la tierra y los cielos. Cualquiera de las versiones documentales está autorizada por la iglesia. La tierra es creada por Dios, pero alguien tiene que trabajarla, y ese es el hombre. Y no solo tiene que trabajar la tierra, el hombre tiene también una participación en la fuerza divina. Si no hay lluvia que Dios mande, el hombre puede sacar el agua de los manantiales para regar toda la superficie del suelo. Es un mundo agrícola este. Este texto nace en un mundo en el que los antiguos pastores nómadas del desierto,
que son los patriarcas, ya sus descendientes se han instalado en la tierra y han empezado a desarrollar la agricultura. Una agricultura incipiente pero verdadera, que les da de comer a ellos y a sus ganados. El hombre es fundamental para trabajar la tierra y para hacer surgir la bendición de Dios, porque dijimos que el agua es la bendición de Dios y por lo tanto la protección divina y por lo tanto el sustento que Dios da. El hombre puede sacarlo de las profundidades de la tierra. Oh, es una imagen muy bella. Primero, el hombre es canal, es vehículo, es instrumento, es copartícipe, corresponsable de la divinidad en la tierra, de la divinización de lo terráqueo. ¿Cómo? Hurgando en las profundidades de la tierra para sacar el agua divina de ahí. Israel hizo un largo camino de pedagogía de la oración, largo camino. Los salmos son un ejemplo multifacético de las diversas oraciones que fueron desarrollando, los diversos tipos de oración que fueron desarrollando los judíos. Pero yo estoy convencido de que nuestro autor, el yavista, es el primer místico en la historia del judaísmo y por lo tanto del cristianismo y del islam. Porque la profundidad de la tierra, dado que la tierra es el mundo de lo humano, tener que hurgar en la profundidad de lo humano para sacar de allí lo divino, esa es precisamente la mística cristiana. Y qué curioso, si ustedes leen a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a San Ignacio de Loyola, a San Juan Bautista de la Salle, los grandes maestros de oración a lo largo de la historia del cristianismo, se van a encontrar que todos coinciden en que la oración debe partir de la interiorización. Para Teresa, la oración de recogimiento es fundamental, es el presupuesto para todo lo demás. Y el recogimiento es precisamente la posibilidad de entrar en lo más profundo de lo humano, en el corazón, en el alma, como le llaman estos místicos carmelitanos, para allí descubrir la fuerza divina, para allí descubrir la santa presencia, la amorosa presencia, como la llama San Bruno, y dejar que esa amorosa presencia inunde la tierra, no solo mi vida, sino la vida de los que comparto con ellos en la historia, ¿no? Entonces, entrar en las profundidades de la tierra para sacar de allí lo que es divino, el agua que da posibilidades a la creación, que da posibilidades a la historia, el agua que es origen de todo tipo de vida, y no solo de la vida humana, de todo tipo de vida. Bellísimo, el versículo 6 es una gran belleza por esta alusión a las profundidades en el mundo de lo humano, que es la tierra. Ahora, tenemos un problema con el versículo 6, porque el versículo 6 está roto en todos los manuscritos. Los manuscritos que han llegado hasta nosotros de este relato de Génesis 2, 4b a 3, 24, están corrompidos en el versículo 6. No tenemos el documento original, se perdieron todos los documentos originales de la Biblia, se deshicieron. Era material fácilmente deleznable, papiro o pergamino. Y los dos tipos de instrumento se pierden con el paso del tiempo, con la humedad, con las inclemencias del tiempo, se pierden, se destruyeron por su propia naturaleza animal o vegetal, se perdieron esos documentos. Lo que han llegado hasta nosotros y que tenemos ya almacenados al alto vacío en algunos museos, como el Museo Vaticano, el British Museum de Londres, el Museo de la Universidad de Chicago, en estos museos están microfilmados los textos más antiguos que han llegado hasta nosotros de la Biblia, que son copias de copias de copias de copias. En las copias que tenemos más antiguas, se consideran antiguas, anteriores al siglo VIII, ya después del siglo VIII, basta, pague y vamos, octavo de nuestra era. Tenemos textos antiguos del Génesis, del siglo V, del siglo VI. Estos manuscritos están corrompidos en el verso 6. Algunos están corrompidos desde el 5 y desde el 4. En ninguno de los manuscritos antiguos que tienen valor científico para la reconstrucción de la Biblia
existe el versículo 6. Y entonces hay una reconstrucción. El 6 no existe completo. ¿Aparece la palabra manantial? Sí. Pero no aparece lo que está antes de la palabra manantial. Y entonces hay dos posibles traducciones del versículo 6. Esta, que es la más común y la que ha escogido la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué no había nada sobre la tierra? Porque Dios no había hecho llover, ni había hombre que labrara el suelo y sacara un manantial de la tierra para regar toda la superficie del suelo. Esa es la más común, la más aceptada. Pero hay otra que incluso es más antigua, y uno de los principios de la exégesis es el texto más antiguo debe dársele más valor que los textos más recientes, pero también tiene que estar acompañado de otras condiciones, que sea también abundante, que haya muchas copias que dicen eso, que dice el texto más antiguo. El texto más antiguo, que es un papiro llamado Oxyrhynchus, no dice y sacara un manantial de la tierra. Dice, pero no había hombre que labrara el suelo, pero un manantial de la tierra regaba toda la superficie del suelo. Y entonces es una imagen contradictoria, porque primero ha dicho que todo está seco, porque Dios no ha hecho llover, ni hay hombre que labre el suelo, pero un manantial regaba toda la superficie de la tierra. Entonces, por fin, que se ponga de acuerdo. O estaba todo seco o estaba todo mojado. Precisamente por lo contradictorio, muchos autores exegetas se inclinan por la variante más antigua, por este pero un manantial de la tierra regaba toda la superficie, por un manantial que surgía de las profundidades de la tierra, regaba toda la superficie del suelo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría esta contradicción? ¿Se acuerdan que vimos antes el merismo para referirse a la totalidad? Y hablamos de la tierra y los cielos. Se menciona la totalidad de lo existente. Aquí tendríamos un merismo antitético que apunta a la misma realidad. ¿Qué tienen en común? La tierra todo seca y la tierra toda inundada. Hay algo que tienen en común. En todo lo demás es exactamente lo contrario. Es todo lo contrario a la tierra toda seca, es la tierra toda inundada. Pero hay algo que tienen en común las dos imágenes. La ausencia total de vida. No puede haber vida si la tierra está totalmente seca, pero tampoco si la tierra está totalmente inundada. De hecho, la creación, según Génesis 1, fue que Dios separó las aguas de abajo para dar lugar a lo seco. Solo en lo seco el hombre puede vivir, no en lo acuático. Y entonces el elemento común es la ausencia de vida, lo caótico, la imposibilidad de que el hombre se desarrolle. Entonces sería una manera más del autor para hablar de esto que después los griegos desarrollaron y que va a entrar muy tardíamente a la Biblia. El concepto de que Dios lo creó todo de la nada. Aquí, para referirse a la nada, pues habla de que todo está seco y de que todo está inundado. A mí me convence más esta segunda vertiente. Pero la Iglesia Católica declaró en un pronunciamiento de la Comisión Bíblica Pontificia, declaró que las dos corrientes documentales, esta que tenemos aquí, que es de la Biblia de Jerusalén, no había hombre que sacara un manantial de la tierra para regar toda la superficie del suelo, o la otra vertiente, que es la más antigua, pero un manantial regaba toda la superficie del suelo. Las dos deben ser consideradas como inspiradas y por lo tanto obligatorias, y por lo tanto se debe hacer exégesis de las dos. Y entonces yo creo que es una riqueza tener las dos vertientes. ¿Por qué pasan las cosas? Pues por accidentes humanos, pero también porque Dios lo quiere, y más cuando se trata de su palabra. Han llegado hasta nosotros las dos corrientes documentales del versículo 6, y las dos son de una gran riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, usted siempre que haga exégesis de este versículo, utilice las dos versiones. Por un lado, el hombre, que también colabora con Dios en sacar lo divino que hay de las profundidades de lo humano.
Y entonces se conecta usted con toda la corriente mística cristiana que ve en el recogimiento y en la interiorización y en la búsqueda del alma que está en nuestra profundidad, ve allí la presencia amorosa de Dios. Pero también puede hacer usted exégesis, si va a dar una catequesis con este texto, una exégesis con la corriente más aceptada por la mayoría de los biblistas, que es la de la antítesis para dar la imagen de la nada. Todo estaba seco, versículo 5, todo estaba mojado, versículo 6, para dar la imagen de lo totalmente caótico y la imposibilidad total de la vida.